Muy buenos días, vamos a dar inicio a la sesión de la Asociación Médica del Centro Médico ABC. El día de hoy tenemos una sesión muy importante que estoy seguro que va a ser de enorme beneficio sobre el código choque cardiogénico, insuficiencia respiratoria grave y cuáles son los dispositivos de asistencia que podemos usar. Esto va a estar a cargo del doctor Marco Antonio Montes de Oca Sandoval, de medicina crítica, terapia postquirúrgica cardiovascular. Marco, adelante. Hola, gracias por la presentación y pues sí, muchos de ustedes me conocen. Yo soy médico de terapia intensiva de aquí del hospital, encargado en la tarde del turno vespertino, y trabajo en el Hospital de Cardiología del siglo XXI, en la unidad postquirúrgica de cirugía cardíaca. Y me he entrenado en esto de ECMO, soy entrenador de entrenadores a nivel internacional en ECMO, y la verdad que esto a mí, cuando me invitaron a dar la charla, de hecho hablé con Luis, le dejo un poquito lo que te digo, ¿me escuchan ahí? Cuando hablé con Luis, me pedí la oportunidad de hablar de esto, que es código choque. Saber qué es lo que están haciendo a nivel mundial en algunos hospitales como parte de la detección temprana de los pacientes en choque cardiogénico y cómo hacen ellos su planeación para detectar a esos pacientes con bajo gasto cardíaco. La verdad es que aquí en el hospital tenemos varios tipos de códigos, ¿no? Código infarto, código IC, pero este código, la verdad es que valdría la pena tomar las herramientas que ya tenemos para hacer esto que podemos implementar en el hospital, y es una idea que quiero presentar. Como bien saben, nuestro estado basal depende principalmente, para que tengamos y cumplamos con las funciones de todos estos órganos, de una suficiente circulación. Muchas veces tenemos el concepto de que los pacientes con choque cardiogénico dependen principalmente de valores numéricos, como la presión arterial, como la FEBI del ventrículo izquierdo, como es la FEBI del ventrículo derecho. Pero técnicamente, choque se define como una insuficiencia de una circulación para proveer un consumo basal de oxígeno. El consumo basal de oxígeno que hay en el organismo es de 0.36 mililitros minuto por cada 100 gramos de tejido. Cada órgano tiene diferentes demandas. Tenemos que suplir un gasto cardíaco. Por ejemplo, el corazón, en estado basal, su consumo de oxígeno es de 10 mililitros minuto por 100 gramos. Esto es en estado basal. Cuando el paciente entra en un estado de choque, lógicamente esto se incrementa. El cerebro, por ejemplo, 3 mililitros de minuto por 100 gramos de tejido. La piel, el hígado, el músculo, es el que menos consume. Y si esto no se cumple, va a haber un problema en falla orgánica y al final, pues, fallece. Al final de cuentas tenemos que cumplir esto. A partir de eficiencia circulatoria es mantener un gasto cardíaco y mantener un adecuado índice cardíaco. Como van a ver en esta imagen que les traigo aquí, pues un ventrículo izquierdo completamente dilatado, una función deteriorada. Probablemente el corazón tenga una función de eyección por debajo del 40%, como definen las guías de choque cardiogénico, algunas guías. Y no solo habla del consumo de oxígeno cuando hablamos de choque cardiogénico, también hablamos del flujo de sangre, del flujo de oxígeno y de las resistencias vasculares. Muchas veces nosotros nos preguntamos, bueno, nosotros estamos definiendo estado de choque con una presión arterial menor que 90-60, en un paciente que dejó de orinar, está pasando todo eso. Pues al final de cuentas, como pueden ver, el flujo de oxígeno, el riñón, es de los que más requiere flujo de oxígeno para mantener una adecuada homeostasis. Esto en estado basal. Imagínense cuando el paciente entra en estado de choque. Y la verdad, en terapia intensiva, la crítica que muchas veces hago es, cuando nosotros tenemos un paciente en estado de choque, a veces no nos importa sacrificar órganos. Nos hemos vuelto médicos de terapia intensiva, pues máquinas y utilizamos aparatos
para suplir las demandas metabólicas de los cuerpos, del organismo. De repente, si nosotros deterioramos el riñón porque se nos hace fácil tener un gasto cardíaco bajo, un índice cardíaco bajo, y decimos, bueno, es que la presión arterial está estable, el paciente pues dejó de orinar, pero pues no importa, el corazón está bien, parece que las enzimas hepáticas no elevaron, o elevaron un poco porque el flujo de oxígeno no fue suficiente, o porque la resistencia vascular, por ejemplo, en pacientes del estado de choque se incrementó y el órgano no está recibiendo un adecuado flujo de sangre, nos estamos llevando órganos que probablemente podemos rescatar. Y es ahí cuando entramos en pacientes que están en terapia intensiva, llamamos al nefrólogo, está en estado de choque, llamamos al nefrólogo, le conectan a la máquina, le detonamos el lactato y pensamos que con eso ya hemos resuelto el problema. Y la verdad es que estamos muy lejos de resolverlo. Esta imagen, la verdad es que para mí es súper, me vengo para acá a escucharme, súper interesante, porque aquí hablamos de toda la circulación. Y hablamos de un concepto bien padre que se llama circulación arterial sistémica. Poder mecánico y la presión de perfusión, que ya vamos a hablar de la arteria pulmonar. El corazón, a través del ventrículo izquierdo, junto con las resistencias vasculares sistémicas que hay con la circulación arterial sistémica, crean algo que yo lo asemejo mucho a lo que pasa cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un edificio y tenemos que presurizar el agua para llevarlo al 10º piso. Si no tenemos presurización en ese sistema, difícilmente va a llegar el agua al 10º piso. Las resistencias vasculares sistémicas, junto con la contracción del ventrículo izquierdo, se encargan de presurizar la sangre. Hay una llave acá que equivale a la poscarga del ventrículo izquierdo. Si nosotros tenemos esta llave cerrada, que pasa muchas veces con una emergencia hipertensiva, cuando el paciente tiene aumento en la poscarga del ventrículo izquierdo, ¿qué va a pasar? Se va a presurizar demasiado, el ventrículo izquierdo se va a dilatar y eso va a condicionar edema agudo pulmonar. Eso pasa no solo con la emergencia hipertensiva, también pasa con la estenosis aórtica, por ejemplo. Cuando nosotros presurizamos la sangre, vamos a perfundir mejor estos órganos. Y nuestras resistencias vasculares sistémicas se incrementan y nuestra presurización es baja, vamos a tener órganos mejor perfundidos. Aquí entra en concepto, cuando hablamos de volumen, hablamos de algo que se llama volumen circulante efectivo. ¿Y qué es el volumen circulante efectivo? El volumen efectivo es la cantidad de volumen que puede generar presión dentro del sistema vascular. Muchas veces pasa en esos pacientes que nosotros estamos reanimando, que pasamos 1 litro de solución Harman y de repente levanta la presión y a los 20-30 minutos el paciente vuelve a estar chocado. Seguimos pasando volumen hasta que llega un punto en que el pulmón se congestiona, el paciente entra en edema agudo pulmonar porque el volumen circulante efectivo se cae cada determinado tiempo, porque como bien sabemos, existen diferentes tipos de soluciones que hagan que esta presión dure determinado tiempo. De aquí pasa a lo que es la circulación venosa, que es un recipiente muy grande, que va a llevar la sangre a lo que es el sistema pulmonar, y viene aquí las resistencias que puede haber a través de lo que es la salida del ventrículo derecho. Si yo tengo la poscarga del ventrículo derecho muy incrementada, ¿qué voy a condicionar? Puedo condicionar bajo gasto cardíaco, porque la sangre al final de cuentas tiene que fluir al ventrículo derecho, del ventrículo derecho a la arteria pulmonar, de la arteria pulmonar al ventrículo izquierdo, y volver a empezar este circuito que se repite infinidad de veces en un día y a partir de nuestra vida. Aquí salen 2 conceptos bien interesantes: poder mecánico y la presión de perfusión de la arteria pulmonar. ¿Qué es el poder mecánico? El poder mecánico se mide en vatios. Nos habla de esa presurización que yo les comentaba. El ventrículo izquierdo tiene la capacidad de presurizar, crea presión
crea un flujo de sangre, junto con las resistencias vasculares sistémicas, van a generar esta circulación arterial sistémica que vamos a medir en cuanto a tiempo, litros, minuto. La fórmula de poder mecánico es el gasto cardíaco, presión arterial media menos la PVC sobre 451. 451 para convertirlo en datos. Nuestro poder mecánico, según algunos protocolos que es para detectar choque cardiogénico, nuestro poder mecánico debe ser mínimo arriba de 0.6. Lo normal debe ser de 0.8 a 1. Si hacemos esta división, tenemos aquí un paciente con 5 litros de gasto cardíaco, con una presión arterial media de 80, y lo dividimos entre 451, nos da 0.88. Este paciente tiene un buen gasto cardíaco, este paciente tiene un buen flujo de sangre para perfundir nuestros órganos, y probablemente sus resistencias vasculares sistémicas están adecuadas. ¿Qué pasaría si tenemos un paciente con un gasto cardíaco bajo de 3 litros? De 120, 140, y tenemos una presión arterial media de 60, y por ahí hay artículos que dicen que el paciente con presión arterial media de 60 durante 4 o 5 horas no le va a pasar nada, ¿no? Pero al final de cuentas no estamos perfundiendo órganos, ¿no? Probablemente no le pase nada en un par de horas, si el paciente está sano. Pero si el paciente no está sano, el paciente entra en algo que se llama falla orgánica. Si dividimos esto, vamos a darnos cuenta que tenemos un poder mecánico de 0.39. Este paciente tiene un poder mecánico menos de 0.6. Este paciente, su flujo, y sus resistencias, y su volumen, y todo lo que consiste esta fórmula, no están adecuados. ¿Qué sería más importante? Están con un paciente en terapia intensiva, o en piso, o en urgencias, y el paciente tiene una presión arterial media de 70, supongamos que puedo medirle el gasto cardíaco y tiene un gasto cardíaco de 3 litros, y nos damos cuenta que a pesar de que tiene presión media de 70, su paciente tiene un poder mecánico de 0.5. ¿Qué significa? Que sus órganos no están bien perfundidos y que el paciente va a entrar en algo que se llama falla orgánica. Entonces los números, normalmente estamos acostumbrados a ver en un monitor con una TA media, independientemente del número de vasopresores inotrópicos que tengamos, van a condicionar que muchas veces no nos están diciendo la verdad. Podemos tener unos signos vitales relativamente buenos, pero el paciente puede tener un poder mecánico. ¿Por qué me estoy deteniendo mucho en esto? Porque en esto se están basando para hacer protocolos de código choque en otros hospitales, tomando en cuenta el poder mecánico. Y esto es la fisiología del poder mecánico. A final de cuentas, nos va a condicionar bajo gasto cardíaco, falla orgánica, y por la cantidad de falla orgánica, pues al final el paciente va a terminar falleciendo. Esto es el índice de pulsatilidad de la arteria pulmonar. Es otro índice que toman en cuenta para pacientes en choque cardiogénico. El índice de pulsatilidad para hablar de falla ventricular derecha. El poder mecánico es para hablar de falla ventricular izquierda. Si tu índice de pulsatilidad es bajo y tu poder mecánico es bajo, tu paciente puede tener falla biventricular. Si tu poder mecánico es bajo, pero tu índice de pulsatilidad es normal, tu paciente tiene falla del ventrículo izquierdo. Si tu paciente tiene un índice de pulsatilidad bajo, un poder mecánico normal, tu paciente tiene falla del ventrículo derecho. Y me detengo un poco a hablar de esto porque no es lo mismo el índice de pulsatilidad a la fracción de eyección del ventrículo derecho. Como bien saben, medir la fracción de fácil por la característica del ventrículo derecho. Muchas veces nos reportan una FEBI del ventrículo derecho baja, pero nuestra pulsatilidad puede estar normal. El índice de pulsatilidad nos habla de una adecuada función de la aurícula derecha, del ventrículo derecho, incluso de el volumen que hay dentro de este sitio, y de la función de este circuito, y de la función del ventrículo derecho. Es decir,
imaginemos que el volumen que viene a la aurícula derecha es bajo, proveniente del sistema arterial. ¿Cómo va a estar nuestro índice de pulsatilidad? Probablemente puede estar bajo. Importante el índice de pulsatilidad puede ser el volumen. Si nuestro ventrículo derecho tiene falla, se infartó el paciente de una coronaria derecha obstruida y la fracción de eyección del ventrículo derecho se cayó, el paciente puede tener el índice de pulsatilidad bajo. En cuanto a la arteria pulmonar, si el paciente tiene hipertensión arterial pulmonar, como vimos en la imagen de la llavecita que está después de la salida del ventrículo derecho, tiene una hipertensión pulmonar y la poscarga del ventrículo derecho es alta, el gasto cardíaco del ventrículo derecho es bajo. La pregunta que siempre les hago a mis residentes es, dicen que tiene infarto el ventrículo derecho. Ok, ¿por qué? Porque la FEBI es baja. Okay. El paciente tiene bajo gasto cardíaco. Y muchas veces el principal órgano, como lo vimos en las diapositivas, es porque el paciente dejó de orinar. Si el paciente dejó de orinar, probablemente tenga bajo. Porque por lo que vimos del consumo de oxígeno, las resistencias vasculares sistémicas y el flujo de sangre se ha caído. Pero me dicen, no dejó de orinar, pero tiene 400 miligramos de furosemida en infusión y está orinando 40 litros por hora. Porque no, la gente hace tiempo que se le cayó el gasto cardíaco. Este es el índice de pulsatilidad. El valor es 0.9. ¿Y cómo se saca este índice? Presión arterial, presión sistémica de la arteria pulmonar, menos presión diastólica de la arteria pulmonar sobre la presión de la aurícula derecha. ¿Y qué nos habla esto? Pues la presión sistólica de la arteria pulmonar no es otra cosa que la poscarga. La presión diastólica de la arteria pulmonar es la que esté llenado del ventrículo derecho, y la presión de la aurícula derecha, pues al final de cuentas nos habla de esto, nos habla de la contractilidad, y nos habla de qué cantidad del circuito está lleno o no, en cuanto a reanimación muchas veces con volumen. Fíjense, el índice de pulsatilidad no solo valora la presión del pulso o la presión sistólica, también valora la presión en la arteria pulmonar, el volumen sistólico del ventrículo derecho y la capacitancia de la arteria pulmonar. Criterios para que hablemos de falla del ventrículo derecho: una presión de índice de pulsatilidad menor de 1, que la PVC o la presión de la aurícula derecha esté alta, y que otra relación, es la relación de la aurícula derecha y la presión en cuña, esté mayor a 0.6. Esto nos lleva a pensar que el paciente está en falla del ventrículo derecho. Vamos a suponer que llega un paciente a urgencias, yo le mido el índice de pulsatilidad por ultrasonido, por ecocardiografía, tiene una PVC de 15, le puedo medir, sabemos que actualmente está en desuso el Swan-Ganz, es una crítica que siempre hago porque al final de cuentas el hecho de que esté en desuso, en que hayan salido artículos sobre Swan-Ganz en contra del Swan-Ganz, muchas veces al caer en desuso pues tenemos poca práctica, poca experiencia para manejar el Swan-Ganz. Pero en unidades donde están acostumbrados a utilizar el Swan-Ganz, la verdad es que los pacientes les va mejor porque estamos midiendo presiones de llenado, usamos un cateterismo derecho para interpretaciones izquierdas, y al final de cuentas nosotros podemos determinar gasto cardíaco, etcétera, que muchas veces otros aparatos que solo reflejan pulsatilidad no nos dan, que son parámetros erróneos. ¿Cómo clasifico yo el choque cardiogénico? Esta clasificación, creada por hemodinamistas, cardiólogos, es de las clasificaciones más actuales, es la clasificación de SCAI. Hubo una actualización en el 2022, y tomen tres ejes. Nos habla de la severidad del choque, los riesgos modificables y la etiología del estado. Por ejemplo, en cuanto a severidad del choque, ¿no? Tenemos que ver el estadio donde está el paciente en ese momento. Ahorita ¿vieron ellos? Riesgos, pues no es lo mismo un paciente en choque cardiogénico que un paciente en choque cardiogénico, pero que haya caído en paro. El paciente, su mortalidad se vuelve mayor. O un paciente que ya tenga falla cardíaca crónica y que en este momento se agudice porque se volvió a reinfartar, o porque tiene un problema crónico de su función, o el límite, pues el paciente va a tener peor pronóstico que el paciente que se acaba de infartar y que es joven.
Y así es como toma en cuenta varios factores. Y vean, los lleva desde la A a la E. Y muchas veces nos gusta aprendernos las clasificaciones, pero no las entendemos. El paciente lo pone en riesgo y al final en un extremo en el cual ya hay falla orgánica. El objetivo de esta clasificación es detectar a estos pacientes cuando llegan a este punto, una clasificación tipo C, en el cual el paciente empieza con datos de hipoperfusión, elevación del lactato y estado de shock. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿van a volver a seguir definiendo estado de shock con cifras tensionales? Porque pueden tener un paciente con 140, 70, con un poder mecánico de 0.5 y está en shock hipotensivo. Y pueden tener un paciente con 90, 60, con 160 y el paciente probablemente, si su poder mecánico no está tan alterado, el paciente no está tan grave como el otro paciente. Esos pacientes, esta clasificación fue hecha en pacientes, todos tienen un grado de mortalidad y la mortalidad se incrementa cuando el paciente ya cayó en paro. Muchas veces hemos tenido pacientes que nos llaman para colocar en ECMO y en ese momento, cuando tiene hemodinamia, me metieron a trabajar un tronco y dijeron, bueno, vamos a trabajar un tronco. ¿Qué hacen los hemodinamistas? Se persinan, ponen el stent en el tronco, pasan unos segundos, y si el paciente no cayó en paro, pues todo se ríe y el hemodinamista se entregó. Pero cuando ponen el stent y se tapa, y no hay flujo por unos segundos, y el paciente cae en paro, le hablan al código de ECMO y se entregan su ECMO. Y por más que seamos así súper buenos en armar ECMO, nos vamos a tardar hora, le están dando compresiones y el paciente va a fallecer. Y el pronóstico cambia. Ya el paciente tiene una mortalidad del 55%, que fue hasta 77%. Y vean lo que hace Sky. No solo hace una gráfica de un triángulo donde dice estadio, sino que hacen en el hospital, ¿por qué los estadios? Si está en estadio A, el lactato está normal. Si está en estadio B, el lactato sigue estando normal, pero si está en estadio C, el lactato ya está mayor de 2. Imagínense en terapia intensiva, nosotros nos llegan pacientes con lactato de 15, lactato de 18. Y si tiene un problema cardíaco, probablemente ese paciente desde hace horas está en shock cardíaco. Y al final, si el lactato está mayor de 8, su mortalidad se va hasta el 55%. Y si cae en paro, 77%. ¿Y cuál es el objetivo de este código? Vean, voy a poner varios ejemplos que son de la vida real y al final de cuentas, ¿qué es lo que estamos haciendo? Este paciente posoperado de cirugía cardíaca. Un hombre de 38 años de edad con una estenosis aórtica crítica. Actualmente cambiar una válvula aórtica, la verdad es que no es muy complicado. Tienen que tener un tiempo de bomba corto, en manos de un cirujano experto, debe ser una cirugía de las más fáciles. Una FEBI del 50% y tiene una enfermedad trivascular. A este paciente le van a poner tres puentes y le van a cambiar la válvula aórtica. Pero vean, el cirujano acaba de salir de la residencia, se aventó 200 minutos de bomba. Mayor de 120 minutos de bomba, ya estamos en problema. Este paciente tiene 200 minutos de bomba. Y le puso 3 puentes, pero lo sacó con una FEBI del 30%. Un hematocrito de 35, quiere decir que no se diluyó en la bomba, quiere decir que salió bien de bomba, pero vean la dosis de norepinefrina, 1.2 microgramos kilo minuto, vasopresina 0.6 unidades kilo hora, bubutamina 5 gamas y no se le incrementó porque tenía frecuencia cardíaca de 167 en taquicardia cerebral. Bueno, dijo, le voy a darle vecinidad, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente está chocado. Satura bien, tiene una buena presión arterial media y vean su R. El ventrículo izquierdo completamente dilatado. Y así nos llega y te dicen, oh, bueno, le puse 40 de puro.
y orinó 1 litro. Pues bueno, pues gracias, porque con ese litro lo acabaste de descompensar aún más en cuanto a la circulación sistémica que ya habíamos platicado con la presurización. Y así nos le echamos. Nadie activó un código choque, el paciente está chocado, pero tenemos una presión arterial media buena. Y decimos, creo que está cansado, le voy a poner un poco de digoxina, vamos a esperar que esta frecuencia baje, le voy a pasar un poco de volumen, que yo no lo recomendaría con este ventrículo izquierdo completamente dilatado. ¿Qué vamos a hacer? Así está choque, por ejemplo. Caso 2, la enfermedad del tronco que les comentaba. Hombre de 45 años, se infarta, heavy del 35%, enfermedad del tronco. Le van a poner una stent ahí. Es con la bifurcación de la descendiente anterior. ¿Qué haces? Llamas al código ECMO y le dices, oye, voy a trabajar un paciente joven con una FEBI del 35% y con una enfermedad del tronco. ¿Sabes qué? Tráete el ECMO. Vamos a poner un ECMO arterial. Vamos a ponerlo, me pongo mi paracaídas y voy a ver, cuando yo ponga el stent, lo abro y si el paciente cae en paro, pues está en ECMO. Y con eso mejoro y evito que mi paciente entre al otro pronóstico que es malo. Un paciente ya en paro. Pero ojo, esto tiene que ser bien claro, porque igual tu paciente tiene, como pasa en el 95% de los pacientes que entran a hemodinamia, el 98% que no les pasa nada, que afortunadamente le ponen un stent y que no tiene ningún tipo de complicación. Para esto tiene que haber un protocolo bien establecido de qué pacientes pueden entrar a ECMO para evitar que entre el paciente que haya paro en la sala de hemodinamia. Vean este paciente que es de los pacientes que más nos llega a terapia intensiva, paciente con choque séptico. Este paciente tiene colangitis, está vasodilatado, y empieza con depresión miocárdica por sepsis. Pero nos dicen que la FEBI es del 55%. Pero le medimos un poder mecánico y tiene 0.4 de poder mecánico. El paciente tiene una saturación venosa del 45%, un lactato de 4, está en anuria las últimas 4 horas, FEBI del 30%, ya tiene dobutamina, está acidótico, la PVC está alta, la cuña está alta, la norepinefrina está alta y tiene vasopresina. Y el mismo caso, 167 de frecuencia cardíaca, tiene buena presión arterial y todo dice, tiene buena presión arterial, el paciente está alcanzado. No es así, el paciente está en estado de choque, y está en estado de choque grave, porque ya tiene un lactato de 4. Este ya se pasó del estadio C, que hablamos de la clasificación de Sky. ¿Cómo ven este caso? Lo tuvimos en Santa Fe. Tristemente falleció. Es la peor tromboembolia pulmonar que yo he visto. Nos hablaron, el paciente estaba en paro, yo en ECMO arterial, el paciente le refería mucho dolor torácico. Cuando lo intubaron, les cayó en paro. Una recomendación, si sospechan que tiene el paciente tromboembolia pulmonar, procuren no intubarlo, porque cuando lo intuban, va a quedar en paro. Utilicen otros métodos si se puede, en lo que si ya sospecharon, si ya vieron que tiene esto, no lo intuben y traten de pedir un ECMO, porque cuando lo intuben, el paciente va a quedar en paro. Y pasó con este paciente, lo intubaron, en paro, 40 minutos en paro, se colocó ECMO, pero el paciente quedó con daño neurológico. Vamos a hablar de los diferentes tipos de dispositivos con los que contamos en el hospital, en un hospital de tercer nivel, por supuesto en este hospital, y cuáles son las características que nos dan estos dispositivos. El famoso balón de contrapulsación intraórtica. El balón de contrapulsación, su característica es un mecanismo de bomba neumático que se infla y se habla sístole del balón, se desinfla y se habla diástole del balón. Cuando se infla, perfunde las coronarias, cuando se desinfla, saca sangre del ventrículo izquierdo y mejora el gasto cardíaco. Pero qué mal chiste. El balón de contrapulsación solo nos da máximo 1 litro de gasto cardíaco. Y si el paciente requiere 10 litros de gasto cardíaco y el paciente tiene 2, le suman 1, son 3, él no va a alcanzar a tener un buen gasto.
Y nos pasa muchas veces en ECMO venoarterial. El paciente tiene 5 litros de gasto cardíaco, 3, 4 de ECMO y 1 del paciente, pero el paciente entró en un estado hiperdinámico y de tener 5 litros se fue a 10, y cuando llegó y se fue a 10 de estado hipodinámico y el paciente necesita 10 litros de gasto cardíaco, pero solo le estamos dando 5. A pesar de que estamos en ECMO, el paciente está chocado. ¿Qué tenemos que hacer? Quitar ese estado hiperdinámico, quitar la sepsis, la vasodilatación, porque difícilmente en ECMO venoarterial alcanzamos más de 6 litros de flujo. Y quien les diga que le puso 7, 8 litros de flujo en ECMO, les mintiendo. Porque las membranas hay unas de 7 litros, hay unas de 5 litros. Y difícilmente, muchas veces el volumen sanguíneo para generar 7 litros u 8 litros de gasto. Entonces, lo peor que le puede pasar a un paciente en ECMO es que entre en estado hiperdinámico. Imagínense que este paciente apenas estaba orinando con balón de contrapulsación, salió de un cateterismo, salió de una cirugía y empezó con fiebre y empezó con un estado de choque séptico, pues estamos amorados, ¿no? Impela. Se ha vuelto famoso Impela y en México lo están usando mucho y prefieren usarlo en lugar de ECMO, pero Impela es caro. Impela cuesta alrededor de más de $1,000,000 para un Impela. Tristemente en México solo tenemos que es el de 2.5 litros. Y cuando hablamos de 2.5 litros, es porque no genera más de 2 litros de flujo. El Impela 5 litros, hasta hace poco tiempo no había en México, y la bronca de este Impela es que tienen que entrar a un quirófano para colocarlo. Ese no se coloca en la terapia intensiva o una sala. Tienen que abrir, entrar por la subclavia, meten un catéter más grande. Este soporte hemodinámico, la característica que tiene es que es un flujo axial. Es una opción para reanimación cardiopulmonar. Si cayó en paro, no es una opción, necesita que haya cierta contractilidad. Estos son los tamaños de las cánulas que les comentaba. El de 2.5 litros, el tamaño de la cánula es de 12 a 13 French, y el de 5 litros es de 21 a 22 French. Apoya la oxigenación si el paciente está en edema agudo pulmonar, no la apoya, solo da flujo de sangre. Esto es Impela. En un catéter por la arteria femoral, llega a la aorta, llega al ventrículo izquierdo, la punta la colocan ahí, cerca del tracto del ápex del ventrículo izquierdo. Van a generar este flujo que de aquí empuja, hace un puente y lleva flujo a las coronarias y a las circulaciones. Hay un montón de estudios de Impela. ¿Por qué hay un montón de estudios de Impela? Porque la industria lo ha promovido, al igual que otros dispositivos, porque hospitales en Estados Unidos o en otras partes del mundo han decidido hacer sus protocolos de choque con Impela. Eso no quiere decir que Impela sea mejor que otros dispositivos, simplemente dijeron que nosotros sabemos manejar Impela, vamos a tener Impela. ¿No? O tenemos también ECMO, eso caracteriza que a lo mejor estos pacientes les va muy bien en salas de hemodinamia. Pacientes que van a entrar y van a trabajar un tronco, le ponen un Impela, pero si caen en paro, ya no es un buen dispositivo. El Tandem Heart. Este dispositivo es muy parecido a ECMO. La única diferencia es que este no tiene membrana. Causa un flujo, al igual es una centrífuga, da no más de 4 litros minuto. Las cánulas son muy parecidas a ECMO. La diferencia es un ECMO, pero sin una membrana de oxigenación. Y el famoso ECMO. El ECMO puede ser venoarterial o puede ser venovenoso. El ECMO venoarterial da apoyo hemodinámico y da apoyo respiratorio, porque al final de cuentas es un flujo de sangre que entra a la aorta, que va sangre oxigenada. Da más de 3 litros, puede dar hasta 6. Si da 7, la verdad es que no. ¿Está bien? No puede dar mucho porque las presiones dentro del circuito muchas veces no son suficientes. Es un mecanismo de centrífuga, al igual que el Tandem Heart. ¿Es una opción de reanimación cardiopulmonar? Sí, hay protocolos de reanimación. Actualmente ACLS lo tiene como un programa de protocolo de reanimación en minutos, que lo metes a ECMO. Y bueno, no pasa nada, bla, bla, bla. Y ACLS a la AJA ya lo toman en cuenta.
Tiene apoyo de oxigenación. En este hospital, a nivel en Estados Unidos, existe a nivel nacional una iniciativa para manejo del paciente en estado de choque cardiogénico. Y es mucho de lo que estamos platicando en esta sesión. Detección temprana del paciente en estado de choque cardiogénico. Ellos presentan este protocolo y dicen, paciente con infarto, con elevación, sin elevación, con síntomas sistémicos, con cambios electrocardiográficos, con marcadores de infarto, definen choque cardiogénico y lo definen por la presencia de dos de los siguientes, que es presión arterial sistólica menor de 90, necesidad de inotrópico para tener una presión arterial sistólica menor de 90, que haya evidencia de hipoperfusión, que el lactato se haya elevado, que datos de hipoperfusión en cuanto a datos clínicos, que el índice cardíaco esté menor de 2.2 litros y que el poder mecánico esté menor de 2. Este paciente está en choque cardiogénico. ¿Qué es lo que ellos hacen? Activan un laboratorio, ponen un catéter periférico, obtienen acceso vascular, ponen una arteria femoral mediante visualización directa por ultrasonido y fluoroscopía y obtienen un acceso venoso moral y yugular. Ya lo clasifican. Un paciente que llega a urgencias y te dicen, está en choque cardiogénico, vamos a ponerle un catéter en la arteria, en la vena femoral, y un catéter en la arteria femoral, y este paciente en cualquier momento, si lo tienen que canular, ya está el acceso ahí. ¿Sí? Antes de la trombolisis. Confirman el diagnóstico, si les queda duda, vuelven a hacer una buena historia clínica, hacen un ecocardiograma y valoran y empiezan a activar el código en cuanto a un soporte circulatorio. Está en choque cardiogénico, ya le inició un inotrópico, ya tiene 2 vasopresores, el paciente dejó de orinar, activa la alerta para un soporte circulatorio. Ustedes me digan, los de los que ya mencionamos. ¿Qué le hacen? Entra cateterismo si el paciente se infartó, resuelven la causa, miden poder mecánico y le miden el índice de pulsatividad. Con esto definen si el paciente tiene falla cardíaca izquierda o si el paciente tiene falla cardíaca derecha o tiene falla biventricular. Sus mejores prácticas, puerta valor menor de 90 minutos, tener un flujo TIMI-3, que eso muchas veces no lo alcanzas en pacientes a pesar de que les pones una adecuada stent. Si el paciente está en choque cardiogénico, no alcanza un flujo TIMI-3 porque no tienen flujo, porque no tienen gasto cardíaco. El que destetes inotrópicos o que los bajes y mantengas un poder mecánico mayor de 0.6. Y la supervivencia con estos códigos, de ir del 50%, se van arriba del 80%. ¿Cómo destetan inotrópicos? Si el paciente requiere más de 2 inotrópicos, se deben retirar los inotrópicos en la sala de hemodinamia y reevaluar la hemodinamia para determinar si el paciente se beneficiará o no de un aumento temprano de la circulación. Es decir, lo llevo con ECMO o lo llevo con INPE a la sala de hemodinamia, bajo la dobutamina o bajo el levocetirizumab, me doy cuenta si el gasto cardíaco no aumenta, trato de acoplarlo un poco con el dispositivo de asistencia, si lo puedo acoplar, me doy por bien servido, tengo un buen flujo, tengo un buen gasto, y si no, ni me muevo, me sigo con el selector. Si el poder mecánico es menor de 0.6, que requiere inotrópico, se debe considerar aumentar el soporte circulatorio. Si la presión del índice de pulsatilidad es menor de 0.9, tenemos una falla del ventrículo derecho, hay que hacer algo, ¿no? Hay dispositivos, como dispositivos de asistencia ventricular, como es el HeartMate, que solo son dispositivos del lado izquierdo, si se pone el lado izquierdo, que es de la punta del ventrículo izquierdo a la aorta, pero ese no apoya el ventrículo derecho. Si tuviera un ventrículo derecho deteriorado, tendrías que poner otro dispositivo de asistencia del lado derecho. El índice de pulsatilidad, si el poder mecánico es mayor de 0.6 sin inotrópicos, dosis bajas o moderadas de un solo inotrópico, el paciente debe ser trasladado a la UCI y su supervivencia mejora arriba del 70%. Evaluar vascularidad. Antes del traslado desde el laboratorio a hemodinamia se debe realizar un examen vascular detallado que incluye una angiografía femoral. Una de las principales complicaciones de estos dispositivos es de que podemos tener isquemia de las extremidades. Muchas veces dejamos ahí el dispositivo, pasan 24 horas y el paciente le amputan la extremidad. Porque no vieron cómo estaba el flujo de sangre en esa extremidad, porque al final de cuentas le estás poniendo un catéter, un catéter grueso, le estás robando flujo de sangre.
A pesar de que muchas veces ponemos un puente para refundir la extremidad, muchas veces la extremidad empieza a sufrir. Cuando ustedes detecten una extremidad que ya no se mueve, esa extremidad ya se perdió, aunque todavía tenga ahí pulsos bajitos. ¿Qué tendríamos que hacer si el paciente no tiene buenas extremidades o empieza con estos problemas? Se cambia de configuración a una configuración central. Para eso hay que estar haciendo diariamente un estudio Doppler de la extremidad afectada o en el momento que se cambia de turno, está revisando las extremidades. Está indicado, debe ser valorado por angiología y hay que resolver la complicación. Si tiene que cambiarse esa configuración, pues se va a una vía central o otra vía donde la extremidad no se vea afectada, pero hay que resolverla. Los cuidados en la UCI pues, son de manera general los mismos que tenemos, siempre valorando el índice de pulsatilidad y el poder mecánico. El destete del dispositivo se toma en cuenta cuando el poder mecánico es mayor de 0.6, no tiene inotrópicos, y valoras si el paciente tolera estar sin el soporte circular. También hay casos en los que podemos tomarlo como puente de decisión, es decir, puente a trasplante cardíaco, puente a trasplante pulmonar o puente a otro dispositivo de asistencia. El paciente ya no tiene problema pulmonar y está en ECMO venoarterial o venovenoso, probablemente podamos soportarlo con un dispositivo de asistencia ventricular izquierda o derecha. Muchos pacientes andan con sus dispositivos en Estados Unidos. El pronóstico muchas veces es mejor porque ellos no tienen este fenómeno de inmunosupresión. Un órgano no cambia a otro. Si ustedes van a transfundir un pulmón, la sobrevida de esos pacientes, la mejor sobrevida es a 10 años. Le cambian una enfermedad por otra y el pronóstico no es bueno. Por eso lo ideal es recuperar el órgano del paciente siempre antes de pensar en poner un dispositivo para llevarlo a trasplante. Estamos amados y pensamos eso. Este es otro proyecto que tiene este hospital. Y vean, toma en cuenta el índice de pulsatilidad del poder mecánico, y aquí toma los diferentes dispositivos. Si tiene problema de la oxigenación, pues, probablemente tiene que poner un ECMO, porque no hay dispositivos que no tengan membrana de oxigenación. Y de ahí en adelante, pues ver si pones un impela, o si el paciente tiene un bajo gasto cardíaco, o con solo 1 litro de gasto cardíaco se beneficia, pues, un balón de convertirse. Esto es en cuanto a acceso cardíaco. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Antes de pasar al final de la insuficiencia respiratoria. No sé cuánto tiempo me quede. ¿Dudas? Vamos a hablar un poquito de insuficiencia respiratoria. Si no, rápido. Este paciente lo tuvimos en COVID. pH de 6.9, CO2 de 198, la saturación al 70%. 42 años, neumonía por COVID grave. El volumen, el ventilador, 150 mililitros, metía las presiones hasta el cielo, ya estaba en prono y ya estaba relajado. La gasometría, volumen corriente, presión pico hasta el cielo, presión plató hasta el cielo, la driving, ni se diga. Aparte estaba con norepinefrina, con vasopresina, a dosis muy altas, muy altas. La hacen un eco y tiene FEBI del 45%, una TAPSE de 16. Y lo diagnosticaron con disfunción biventricular. ¿Piensan en poner ECMO? Pues hace rato, ¿no? Después se iba a morir esa noche. Si no hacías algo, porque la ventilación mecánica dejó de ser efectiva. ¿Y qué nos dicen estas guías que salen justo un poquito antes de COVID? Ponen a ECMO como pensar en ECMO si tu PF es menor de 80. Ya lo pronaste, ya lo relajaste, etcétera. Si tienes menos de 80, ¿por qué pensaron eso? Esa es mi primera pregunta cuando yo leo este artículo. ¿Pero por qué 80? ¿Por qué no 100? ¿Por qué no 70? ¿Por qué no 50? Las medidas de protección alveolar que ya conocemos: volúmenes corrientes bajos, presión pico menor de 30, presión plató menor de 27, la presión de conducción menor de 15, la frecuencia respiratoria menor de 20. Todo esto lo tenía el paciente. Lo que no tenía era cómo ventilar ese pulmón, tenía un pH de 6.98. Pero la ELSO dice esto: si tu PaO2 es menor de 150, lo pronas, lo bloqueas con relajantes musculares, titulas PIP, consideras maniobras de reclutamiento, consideras vasodilatores pulmonares. Si tienes menos de 80, ¿por qué lo dice esto? Por los artículos que salieron en el 2019 o un poco antes.
por más de 6 horas, tienes que hacer algo y pensarlo, poner en ECMO, ya sea venoso o venoarterial, si hay compromiso en el. Si tienes PF menor de 50 por más de 3 horas, estás tardando. Pero si tienes un pH con un CO2 mayor de 60, también es una indicación, aunque tengas una PF mayor de 150. Aquí la principal indicación de poner un dispositivo es el CO2, no es la relación PO2-CO2. Al final recomienda hacer. Pero vean esta diapositiva. Cuando yo leí este artículo, lo primero que pensé es, ¿pero por qué dijeron 80? En insuficiencia respiratoria hipóxica, consideras ECMO cuando el riesgo de mortalidad es del 50% más. Y se indica cuando el riesgo de mortalidad es del 80% más. ¿Ok? Voy a poner ECMO cuando el riesgo de mortalidad sea más del 80%. ¿Okay? ¿Cómo sabemos que el riesgo de mortalidad es del 50%? El riesgo de mortalidad es mayor del 50% cuando la PO2 es menor de 650, una PO2 mayor de 90 y un índice de Murray de 2 a 3 puntos. Aquí el paciente es un volado, si va a vivir o si va a morir. Y el riesgo de mortalidad mayor del 80% es cuando la PO2 es menor de 100. Cuando es menor de 80, tu mortalidad ya va arriba del 90%. Luego dicen, es que se murió porque le pusieron ECMO. Se murió porque tenía una mortalidad del 95%. No le pones ECMO. Es cuando yo digo, esto está muy disparejo, ¿no? Es como si de repente alguien está peleando contra el canijo y apenas lleva un mes entrenando box, ¿no? De aquí sacan eso del examen. Contraindicaciones, actualmente todas las contraindicaciones para poner ECMO son relativas. Se mencionó mucho lo de los días de ventilación mecánica. Pero la verdad es de que los días de ventilación mecánica se deben de revalorar de acuerdo al cuadro del paciente. Muchos hablaron para poner como el paciente ya se había extubado, estaba bien, ya estaba comiendo, tuvo COVID, de repente se reinfectó, y no es que se reinfectó, y decíamos, ¿cuánto ya estuvo en ventilación? No, pues estuvo 15 días. No, pues ya no, ese paciente ya no. ¿Pero por qué no? Porque el paciente ya estaba comiendo, y el pulmón ya se había recuperado un poco. Tuvo la mala fortuna que se reinfectó. No lo puedes comer. Al final el paciente me hablan y me dicen, oye, estuvo otro mes en ventilación mecánica y fíjate que salió, hoy se va de alta el paciente. Y yo le dije que no de ECMO. Qué bueno que salió sin ECMO. La bronca es que lo sometió a un riesgo en el cual probablemente el paciente no es un criterio esto de la ventilación mecánica. Okay. Latinoni dice todo esto en cuanto al ECMO. Debes aprender a configurarlo, saber la fisiología, que es un soporte respiratorio, que sustituye la función manular. El principal riesgo es hemorragia. Bueno, vamos a adelantarnos un poquito porque es un caso muy similar con lesión pulmonar, con los datos que ya les había comentado, las gasometrías que se le tomaron desde el 6.8 hasta el 7.16 en ECMO. Nosotros revertimos el CO2 muy rápido en ECMO, creamos algo que se llama edema cerebral. El paciente de 168 de CO2 se debió haber corregido ese CO2 en 6 a 8 horas. No puede ser tan rápido. De ahí que a las 12 de la noche, a las 9 de la noche, más sería con CO2 de 74. Ya lo pasamos a medidas de protección, ya no se dejó de importar las presiones del ventilador, se bajó la presión pico, el volumen corriente metía un poco mejor de volumen corriente, bajamos la PO2, se siguió quedando con un PIB adecuado, se pudo quitar el relajante muscular, 751 de pH, el paciente estaba mucho mejor. ¿Qué configuración de ECMO existe? Ya lo mencionamos, venoarterial, venoarteriovenoso, venovenoso para soporte respiratorio y venoarterial, que es doble cánula de extracción venosa y una arterial. El venoarterial es hemodinámico y soporte respiratorio, y el ECMO central, donde va colocado en una sala de cirugía cardíaca y se utiliza más en los operados de cirugía cardíaca. Se colocó venoarteriovenoso, un soporte hemodinámico parcial y un soporte respiratorio parcial, y con eso pudimos ayudar a este paciente. ¿Pudimos haber utilizado otra configuración? La verdad es que con esta le fue bien. Si me lo preguntan en retrospectiva, probablemente este paciente lo habíamos metido primero a ECMO venoarterial, después metido a ECMO venovenoso,
Resultó, funcionó, pero bueno. Lo bueno, lo malo y lo feo de ECMO. Aumenta las presiones de llenado del ventrículo izquierdo, aumenta la poscarga del ventrículo izquierdo, es el peor enemigo del ventrículo izquierdo, es el mejor amigo del ventrículo derecho. La principal indicación de ECMO venoarterial es tromboembolia pulmonar. Cuando tenga una tromboembolia pulmonar grave y un paciente superchocado, hay que pensar en ECMO venoarterial, porque el ECMO venoarterial vacía el ventrículo derecho. Las presiones de llenado las aumenta. Es por eso que van a ver placas de tórax congestivas con edema pulmonar, porque aumentas la descarga del ventrículo izquierdo cuando es ECMO venoarterial periférico. Lo mejor de ECMO, mejoras muchas cosas, hemodinámico, respiratorio, bajas vasopresores, das una oportunidad, un poco disparejo, la ventilación mecánica que ya les comentaba, la gasometría que mejoró. A las 48 horas se recupera este paciente, se pasó a soporte respiratorio, una configuración de ECMO venovenoso, estuvo 70 días en ECMO. A las 48 horas estaba despierto, cosa que no hubiéramos podido conseguir en ventilación mecánica. Él vende tacos. Es dueño de una empresa que se llama El Carnalito. Un día van a poner a trabajar y ese día estamos ahí en la casa. Usa oxígeno todavía. Todas estas son las emergencias en ECMO. El ECMO no está libre de complicaciones. Todo esto tienes que aprender a resolver antes de saber manejar ECMO. Y al final, este artículo nos habla de eso. ¿En qué momento vas a poner ECMO? ¿Lo pones antes? Cuando el lactato es menor de 4, menos de 2 depresores, probablemente fracasa. Si lo pones de manera adecuada, un lactato alto con incremento de paro cardíaco, ¿ustedes lo pondrían cuando el paciente ya cayó en paro cardíaco? La verdad es que dice acá que sí, yo no lo pondría con paro cardíaco, a no ser que sea una emergencia y tengamos todo listo, etcétera. Demasiado tarde, lactato mayor de 18, falla orgánica irreversible. La verdad es que encontrar el momento exacto para poner ECMO siempre va a ser muy. ¿Qué es el objetivo de esta plática? ¿Y qué es el objetivo que viene a nivel mundial, a nivel de centros como este, que no sé, como que tenemos otros soportes? Desarrollar centros de excelencia con protocolos de choque heterogénico para mejorar los resultados. Esta paciente tuvo neumotórax bilateral por una crisis asmática. Cuando la intubaron, ¡pum!, le dieron con el bambú, se perforaron los dos pulmones. Aquí está reanimándose, está con reanimación física, me refiero, caminando, con dos pulmones lesionados. Este paciente tuvo COVID. Esto fue a las 72 horas de que le damos ECMO. Está desayunando. Este paciente con esta placa está caminando. Suena un poco como ciencia ficción, pero la verdad es que esto lo genera la experiencia. Seguramente quien no tiene contacto con ECMO dice, no, pues todos se mueren, no, pues todos sangran. Pues sí, pero si nos llaman cuando ya cayó un paro, si nos llaman cuando el paciente tiene un problema de coagulación, cuando tiene 4 o 5 fallas orgánicas, el pronóstico no es bueno. Vamos a tener este curso de ECMO 10 y 11 de agosto, están todos invitados, parte de la sección médica. Y pues muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Gracias, Marco. Muy excelente, excelente plática. Yo supongo que en terapia intensiva tienen todos estos índices ya, salen en el monitor, en la máquina, lo que estás viendo, el poder mecánico, el índice de pulsatividad, para que sea rápido las medidas y poder llegar a tener un código como tú lo estás sugiriendo, ¿no? Que no hay aparentemente. Porque los criterios van a ser muy precisos si tienes estas mediciones inmediatamente, ¿no? Los problemas con ECMO han sido
más bien mecánicos. ¿Quién lo pone? Y luego, ¿quién lo quita? Por eso el hospital tiene su propio equipo ya de aplicación de ECMO y de quitar el ECMO. Ha sido muy triste ver gente que han tenido que ser amputados, efectivamente, por haber llamado tarde. Claro. ¿Qué nos puedes decir de eso? Sí, yo creo que vamos por muy buen camino. Sí, ya tenemos el grupo de ECMO, que el doctor Franco está líder y junto con todos la gente que hacemos ECMO en el hospital, de pronto se va a echar a andar más, como ya un grupo bien establecido institucional. Estos índices sí los tomamos en cuenta, aunque no del todo al 100% todavía. Como se pueden dar cuenta, muchos de ellos dependen de un ecocardiograma o de un catéter de Swan-Ganz. Y al final de cuentas, lo ideal del protocolo, sí lo hacemos, pero muchas veces todavía no hacemos el siguiente paso. ¿Qué vamos a hacer? Porque seguimos teniendo pacientes con dos sinotrópicos, dos vasopresores, a lo mejor no es fácil tomar la decisión de decir, bueno, el paciente está bien, ya está grave, dejó orinar, ya lo voy a meter a ECMO, o lo voy a poner en pela. No, espérate, ¿qué tal si se lo pongo y qué tal si sangra y el paciente, qué tal si mañana ya está mejor? Y esas horas que son valiosas, ya las perdimos. Al hacer un protocolo, muchas veces deja de pasar lo que puedo decir yo. Hay un protocolo bien establecido donde dice, bueno, el paciente tiene falla ventricular, porque ya tiene tanto sangre, acaba de salir de una cirugía de corazón o acaba de salir, pues a lo mejor el paciente sí se beneficia de eso. Creo que es en eso, y no solo aquí en el hospital, sino se está batallando a nivel mundial en hacer este tipo de protocolos. Pero sí se hacen muchas cosas. La verdad es que la mortalidad en terapia intensiva es muy baja en este hospital, es muy buena terapia intensiva. Se hacen las cosas bien. El problema que tenemos muchas veces son estancias prolongadas. Son pacientes que están en diálisis, falla orgánica, y un paciente que pudiera estar 20, 30 días a bien, 100 días. Esta cosa que al final a veces se van a casa, pero se van con una calidad de vida muy diferente a la calidad de vida que probablemente pudimos haber hecho algo antes. Esto difícilmente, creo que tenemos que hacer, pues sentarnos, ya se está haciendo, hay que hacer estos proyectos, estos protocolos. Nosotros somos expertos en ECMO, en el hospital. Si leemos un artículo de Impela, no significa que ahora nos vamos a volver expertos en Impela, ¿no? Sin antes ser expertos en ECMO. La diferencia sería volvernos expertos en ECMO. Cuando dominemos eso, nos vamos a otros dispositivos. A veces por abarcar mucho, no nos volvemos expertos en algo. Y esa sería una de las cosas que podemos cometer. Buenos días. Quiero felicitarte por la excelente plática y por lo bien que has llevado a nivel institucional y privado. Quiero recordarles un poquito que este hospital fue el primer hospital en el estado mexicano de tercera generación para la realización de ECMO, digamos, el ECMO moderno en México, como era el primer caso de RCT exitoso en la historia de Latinoamérica. También se hizo recomendar ese aspecto. Entonces, pues una felicitación por llevar a cabo este programa, porque ECMO es el esfuerzo de muchísimas personas, como dicen siempre, son muchos corazones tirando un corazón. Felicidades. También fue la primera vez que se puso un ECMO en diálisis continua en Latinoamérica, también fue la verdad es que tenemos un hospital excelente, como ustedes lo saben, podemos hacer muchas cosas, estamos haciendo muchas cosas. ECMO se gusta, el doctor Franco compró el ECMO, no dejará mentir, hace 10 años. ¿Doctor cuánto tiempo tiene que compró la máquina? 10 años. Yo creo que fue de las primeras máquinas que compraron en el país. Nos ha costado irnos organizando, pero al final de cuentas no es fácil. Doctor, ya una última pregunta. El doctor Zambada, anestesiólogo, ¿qué hacemos cuando sugerimos colocar un ECMO para bajar a un paciente al quirófano y nos comenta el equipo clínico, sí aguanta? Qué gran responsabilidad para uno. Bien. Igual cuando lo sacan de quirófano, o sea, no solo cuando lo bajan. O sea, me ha tocado recibir pacientes
Y hemos estado con pacientes en sala de quirófano y te dicen, el paciente tiene dos sinotrópicos, la norepinefrina está hasta el tope, el anestesiólogo echándole más venenos ahí para alcanzarlo a llevar a terapia y salir corriendo, ¿no? Entonces, parte del cambio de la mentalidad que tenemos que hacer con la gente y parte de organizar un poco. No puede, difícilmente en el hospital tiene que hacer un protocolo bien establecido porque, como sabemos, nosotros damos un servicio, médicos tratan. Tenemos que convencer a esa gente para entrar a estos proyectos. Bueno, por cuestiones de tiempo tenemos Sí. que tenerlo, doctor. Muchas felicidades. Muchas gracias. por su apoyo. Le haremos llegar su carta de participación, doctor. Y los invitamos a nuestra próxima sesión a cargo del Departamento de Enseñanza, martes 11 de junio. Y también comentarles que nuevamente comenzó la campaña para las fotografías institucionales al staff. Estamos durante junio y julio en ABC Observatorio y Santa Fe, primera y segunda semana Observatorio, tercera y cuarta Santa Fe. Nos vemos el próximo martes.